Muy buenas, a continuación presentamos el proyecto titulado Prevalencia del síndrome metabólico marcador TIG en estudiantes de medicina y de una universidad privada de Barranquilla. La identificación temprana del síndrome metabólico en población joven es clave para evitar complicaciones graves como diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Estas patologías generan una alta carga de los sistemas de salud y una alta tasa de mortalidad en el mundo, por lo que intervenir desde edades tempranas es una estrategia prioritaria. En este caso, el índice de triglicéridos y glucosa o TIG se destaca como un marcador accesible, económico y fácil de aplicar. Permite estimar la resistencia a la insulina, que es un elemento central en el desarrollo de este síndrome. A diferencia de métodos más complejos y costosos, el TIG facilita evaluaciones en grandes poblaciones y en lugares donde los recursos son limitados. Validar el TIG en personas jóvenes fortalece su uso como herramienta de tamizaje. Esto favorece además la detección precoz de alteraciones metabólicas y promueve además una cultura preventiva, incentivando a los jóvenes a reconocer y a la vez monitorear su estado de salud actual. Además, en el ámbito local, evaluar a estudiantes de medicina cobra especial importancia. Aunque tienen conocimientos en todo lo que es relacionado al área de la salud, es una población que está expuesta constantemente a factores de riesgo, como estrés, jornadas extensas y alimentación deficiente, lo que los hace vulnerables a desarrollar alteraciones metabólicas y cardiovasculares. El índice TIG es útil en estudiantes porque permite detectar resistencia a la insulina de forma rápida y a bajo costo. Esto facilita el tamizaje dentro del entorno universitario sin necesidad de técnicas invasivas o costosas. Los resultados obtenidos podrán orientar programas de promoción de la salud en la comunidad académica, al mismo tiempo que éstas sensibilizan a futuros profesionales sobre la importancia que tiene el autocuidado. Esto no solamente impacta en su bienestar personal, sino en su rol en sí como promotores de estilos de vida saludables. En conjunto, el estudio se justifica tanto por su aporte científico como por su valor formativo y preventivo. Contribuye a generar evidencia local, fortalecer políticas de salud y además formar profesionales más conscientes y comprometidos con la prevención temprana del síndrome metabólico. Planteamiento del problema. El síndrome metabólico representa un importante problema de salud pública a nivel mundial, debido a su fuerte asociación con enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2, en condiciones que representan una importante carga para los sistemas de salud. Entre sus principales características nosotros podemos encontrar la obesidad, las dislipidemias, la hipertensión arterial y las resistencias a la insulina. A nivel global, la prevalencia del síndrome metabólico ha mostrado un incremento sostenido en las últimas décadas, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Síndrome metabólico, un problema de salud pública. Su prevalencia global, aquí vamos a encontrar un aumento sostenido en las últimas décadas, cerca del 37.6% en Estados Unidos, 35.9% en Malasia, 24.5% en China, 33.2% en Corea del Sur en 2020. En América Latina, su prevalencia vendría siendo de cerca del 27% en Ciudad de México, 39% en Colombia y un 20% en Bogotá. Entonces, la problema es, ¿cuál es la prevalencia del síndrome metabólico en estudiantes de medicina de una universidad privada de Barranquilla usando el marcador TIG? El objetivo general de nuestro estudio es determinar la prevalencia del síndrome metabólico en estudiantes de medicina de una universidad privada de Barranquilla, utilizando el marcador TIG. A partir de esto, nuestros objetivos específicos se van a enfocar en identificar la resistencia a la insulina mediante el índice TIG. Por otro lado, se van a relacionar los niveles de triglicéridos y HDL como indicadores de síndrome metabólico y a su vez analizar la asociación del sexo y la edad con su prevalencia. Con estos objetivos buscamos comprender el riesgo metabólico en esta población joven, mediante un estudio de enfoque cuantitativo de tipo correlacional y de corte transversal. Bueno, inicialmente hablando acerca de los participantes, tenemos de que para su ejecución se seleccionó una muestra incidental de 100 estudiantes matriculados en la Universidad Metropolitana de Barranquilla Atlántico, que cursaron entre el primer y el último año de medicina, con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años. Tenemos de que como tal la muestra se conformó por 42 hombres y 58 mujeres, tomando así pues una media de 22.6 años. Tenemos de que como tal pues en el proyecto pues se excluyeron aquellos participantes con diagnósticos previos, ya sea de diabetes mellitus, enfermedades metabólicas, el uso de medicamentos que alteran como tal pues el metabolismo de la glucosa,
Y los lípidos, tenemos las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, también se excluyeron. Bueno, pasando ahora a lo que son los instrumentos o técnicas, tenemos de que vamos a encontrar las fichas sociodemográficas. Tenemos de que estas fueron diseñadas específicamente para el estudio con el propósito pues como tal de recopilar información básica de los participantes como lo es la edad, el sexo, el semestre académico y como tal pues los hábitos generales relacionados pues con la salud. Tenemos de que esta información como tal nos permitió la caracterización de las muestras y el análisis de las posibles asociaciones entre las variables individuales y la prevalencia pues como tal del síndrome metabólico. Bueno, siguiendo con los instrumentos o técnicas, encontramos las mediciones antropométricas, en donde en ellas se registraron pues como tal su peso, su talla y la circunferencia abdominal de cada participante. Tenemos de que esto fue siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos de que con estos datos pues como tal se calculó el índice de masa corporal mediante la fórmula que es peso sobre talla al cuadrado. ¿Esto con qué fin? Pues con el fin de evaluar el estado nutricional de los estudiantes incluidos pues como tal en nuestro estudio. Ahora vamos a hablar acerca de las determinaciones bioquímicas y el cálculo de índice de triglicéridos y glucosa. Bien, en este estudio se llevó a cabo la toma de muestras de sangre en condiciones controladas, específicamente después de un ayuno mínimo de 8 horas. Y esta condición vendría siendo fundamental debido a que esto nos va a asegurar que los valores de glucosa y triglicéridos no estén influenciados por la ingesta reciente de alimentos y de esta manera los resultados se van a reflejar de forma más fiel al metabolismo basal del individuo. En cuanto a las muestras, estas fueron procesadas en el laboratorio técnico de la universidad empleando así métodos enzimáticos colorimétricos, en donde este tipo de metodología vendría siendo el estándar más utilizado en laboratorios clínicos debido a que estos se basan en reacciones químicas precisas que producen un cambio de color cuantificable y proporcional a la concentración del analito de la muestra. Además, vamos a tener también pues, el uso de equipos calibrados que pues, garantiza la confiabilidad y también la repetibilidad de los resultados, reduciendo así pues, el margen de error técnico. Ahora, con los valores obtenidos de glucosa y triglicéridos se procedió a calcular el índice de triglicéridos y glucosa pues, mediante la forma que se encuentra en pantalla, en donde este índice se utiliza ampliamente como un marcador indirecto de resistencia a la insulina, debido a que combina dos parámetros metabólicos que típicamente se ven alterados en etapas tempranas de disfunción metabólica. A diferencia de métodos más complejos o costosos como el clamp hiperinsulinémico, el TIG es fácil de obtener, no es invasivo y tiene una alta correlación con la resistencia a la insulina reportada en la literatura científicamente reciente. La importancia de medir la resistencia a la insulina radica en que esta vendría siendo una condición subyacente al desarrollo del síndrome metabólico. Por lo tanto, el TIG no solamente permite evaluar el estado metabólico del paciente, sino que también ayuda a identificar de forma temprana individuos con riesgo de progresar hacia patologías crónicas. Ahora vamos a hablar acerca del diagnóstico del síndrome metabólico. Pues en este se evaluó la presencia del síndrome metabólico aplicando los criterios del National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel Third o el NCPATP tercero. Este vendría siendo uno de los sistemas de clasificación más aceptados a nivel internacional debido a su simplicidad y amplia utilización en estudios poblacionales. El NCPATP tercero establece que una persona tiene síndrome metabólico cuando presenta 3 o más de los siguientes componentes clínicos y bioquímicos. Entre esos, pues, el que la persona presente una circunferencia abdominal aumentada, que vendría siendo un indicador de obesidad central, el que la persona tenga triglicéridos iguales o mayores a 150 miligramos de azúcar por decilitro, que se tenga un colesterol HDL aumentado, que tenga una presión arterial mayor o igual a 130, 85, o que tenga una glucosa en ayunas igual o mayor a 100 miligramos por decilitro,
Y pues estos criterios se basan en la evidencia de que el síndrome metabólico no es una enfermedad aislada, sino que es como una combinación de factores de riesgo que actúan de manera conjunta. Cada uno de estos componentes pues refleja una alteración fisiológica específica, desde el aumento del tejido adiposo visceral hasta la disfunción endotelial y la resistencia a la insulina e inflamación crónica de bajo grado. La relevancia de identificar el síndrome metabólico pues vendría radicando en que su presencia se asocia con un incremento del riesgo en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo 2 y complicaciones a largo plazo. De esta manera, el diagnóstico temprano permite adoptar intervenciones preventivas como cambios en el estilo de vida, control de la alimentación, actividad física y manejo médico de los factores de riesgo. Por lo tanto, combinar la medición del TIG con los criterios del NCEP tercero proporcionan un enfoque integral que permite no solo detectar alteraciones metabólicas tempranas, sino también evaluar el riesgo general del paciente en términos de salud cardiovascular y también metabólica. Bueno, ahora vamos con la metodología. Para llevar a cabo este estudio se desarrolló un procedimiento dividido en etapas claramente estructuradas, lo cual pues permitió garantizar la validez ética y metodológica del trabajo. En primer lugar, se seleccionó a los estudiantes de medicina que cumplían con los criterios de inclusión previamente establecidos y a cada uno se le explicó detalladamente el propósito de la investigación y los procedimientos a realizar. Esto fue fundamental debido a que esto pues aseguró el respeto por los principios éticos y también la autonomía de los pacientes. Después de esto, pues se obtuvo el consentimiento informado y se inició la fase de recolección de datos. Aquí pues se realizaron las mediciones antropométricas como lo vendría siendo el peso, la talla, la circunferencia abdominal y también la presión arterial. Estos parámetros pues fueron esenciales para evaluar factores relacionados con el riesgo metabólico y se obtuvieron siguiendo los estándares y protocolos recomendados por la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud. Esto pues garantizó la precisión, comparabilidad y la confiabilidad de los datos obtenidos. En la siguiente etapa, pues esta consistió en la toma de una muestra de sangre venosa en ayunas por un mínimo de 8 horas, el cual es un requisito fundamental para obtener valores reales y estandarizados de glucosa y triglicéridos séricos. A partir de estos resultados, pues se calculó el índice de triglicéridos y glucosa, o sea, el TIG, utilizando la fórmula validada y propuesta para este marcador. Finalmente, ya se realizó un análisis estadístico, descriptivo y correlacional que permitió determinar la prevalencia del síndrome metabólico en la población estudiada y evaluar su asociación con variables como la edad y el sexo. Este paso es clave debido a que transforma los datos en información útil, permitiendo interpretar tendencias, relaciones y posibles factores de riesgo.